Leemos y comentamos el último artículo de Juan Sotibars. Vuestros hijos fachas se llama. Y aparece un legionario con bigote de Cantinflas con una bandera. Circilo, gracias por tu suscripción. Vamos a leer el artículo de Juancho sobre los niños fachas. El temperamento de la juventud de la rebeldía. Ellos detectan lo que irrita a sus padres y a sus profesores y por este motivo, exclusivamente por este motivo, lo hacen. No, solo quería leer el artículo que como es premium, yo no lo he leído. No es premium este artículo. Que sí, todos los de este son de pago. No, pues este no lo es. Un carajo, que ayer me metí y no lo pude leer. Ah, bueno, pues hoy a lo mejor sí que está en abierto. Bueno, pues me voy. Dice, bueno, que no pasa nada. Dice, me ha parecido muy interesante el artículo de Marta Nebot, Nuestros hijos fachas en público. Tocaba teclas de un aparatoso clavicordio que tengo metido en la cabeza desde hace tiempo y que ha estado sonando con insistencia cada vez que me invitaban a un instituto o una universidad a dar una charla en los últimos años. Algunos muchachitos que he conocido allí me han inducido a hacerme preguntas divertidas que van en la línea de lo que Nebot expresa como angustia o preocupación. La periodista se recrea en la tendencia que ha observado entre sus amigos de izquierdas, cada vez le salen más hijos de derechas, cita también la estadística que dice que cada vez más jóvenes, 1 de cada 5 varones, 1 de cada 10 hembras, califican la violencia de género de invento ideológico y luchando para que sean más, y recoge el dato de crecimiento del voto a Vox entre la franja más baja en la edad de los votantes. Veo a gente de izquierdas teniendo hijos de derechas y no veo lo contrario, explica. Bueno, esto no sé si tú recuerdas que cuando sacó Ana Milán, que su hijo era de Vox. Claro, no que su hijo era de Vox, que su hijo seguía a Vox. Y estaba mogollón de gente machacando a Ana Milán porque su hijo seguía a Vox y Ana Milán había tenido la indecencia de defender a su hijo. O sea, tú imagínate que tú eres una actriz como Ana Milán, tienes un hijo en casa, es un chaval, adolescente, que está con su Instagram y tus tal, y de repente, por Twitter, te montan a ti tremenda funación porque tu hijo sigue a Vox, a la tercera fuerza política de España. No ya si sigue a Podemos o... No, porque sigue a Vox. Y de repente te empiezan a llamar mala madre. Y de repente te empiezan a decir qué tal. Y a la gente, es que me encantaba, porque a la gente que decía... esto lo vamos a ver ahora en... Creo que Bulldog Punk se hacía eco de ello. Y a la gente que le decía, bueno, pero habrá que respetar, ¿no? Que su hijo, pues, piense como quiera y haga lo que quiera. Es decir, tú no vas a machacar a tu hijo, castigar a tu hijo, o porque vote una opción o quiera votar otra opción. ¿Qué dices? Que esta cuenta es la nueva del perro. No, pero es que hablaba a partir de la última... de Victoria Federica se salta la ley subida a un patinete eléctrico. ¿Y? Que la multen, yo qué sé. La ley, ¿sabes? Eso es una multilla. Joder, es que este retuiteé un montón y esto sé que es del otro día. Yo no sé cuándo conduce el camión ese hombre. Yo no sé cuándo conduce el camión tampoco. A mí me da la sensación... De que se ha liberado sindicalmente. Se ha liberado sindicalmente del camión, quizás. Amo allá. ¿Qué se sabe de las sentencias de Johnny y Cacamber? Tenía que salir hoy, ¿no? Muchas gracias, Einarcito. No, se supone que se esperaba que no hubiese una sentencia hasta el martes o así. Se esperaba, no lo sé. Buah, es que este retuitea tanto y de forma tan vacía que es difícil. Pero bueno, en algún momento encontraremos... Javier Negre, eres un llorando, tú ni pagando, bla, bla, bla. Vale, aquí está. Aclarado. ¿Vale? Porque... Aclarado. Ana Milán defiende a su hijo tras ser señalado por seguidor de Vox. Como estaban funando a Ana Milán muy fuerte, por haber puesto una encuesta en la que decía: ¿qué os parece que para evitar los extremismos hubiese un pacto entre PP y PSOE? Y todo el mundo estaba ahí, ¿vale? Todos los más radicales. ¿Pero cómo se te ocurre preguntar eso? ¿Estás diciendo que Podemos es igual de extremo que Vox? Y luego estaban los otros de... ¡Pero si el PP es la izquierda! ¡Pero si el PP es socialdemócrata de izquierdas! ¡La única solución es Vox! Tranquilos, tomaros una tila. Tomaros un vaso de agua, chicos.
No pasa nada. Ana Milán defiende a su hijo tras ser señalado por seguidor de Vox. Bulldog zanjó la cuestión diciendo, hey, ya está. Si Ana Milán está haciendo la equidistancia entre el fascismo y el bien, entre la luz y la democracia y la dictadura, ¿sabes? Si está equiparando la gente de luz con la gente de oscuridad, es porque Ana Milán, por ejemplo, defiende a su hijo tras ser señalado por ser seguidor de Vox. Porque para Bulldog Punk, si Ana Milán fuese una buena madre, debería, yo qué sé, correr... Una persona de izquierda, una correr, persona moralmente correcta. Una persona moralmente correcta debería, yo qué sé, ¿sabes? Machacar a su hijo, no sé, quizás... Colgar a su hijo de los pulgares desde la terraza. El pene también, de paso, es un tío, no pasa nada. Y escúchate la respuesta. Dice, me parece correcto que se vive en casa con libre pensamiento, pero la obligación de los padres es educar a sus hijos y tiene un hijo que por lo que sea es un xenófobo, homófobo, machista, fascista, etcétera, a lo mejor los padres deberían hacer algo. ¿Hacer qué exactamente? Si has hablado con él, le has dicho que determinados planteamientos son antisociales y dañinos, le has explicado tu punto de vista y aún así el muchacho sigue en sus 13, ¿qué haces además de eso? ¿Castigarlo sin móvil? El problema es que el odio se considere libre pensamiento y opinión. Partiendo de ese punto no hay diálogo o justificación que valga. O sea, toda esta gente básicamente estaría justificando el día de mañana fusilar a todos aquellos que ellos identifiquen como el odio y ¿el qué? You are gay. You are transgender. El odio se considera libre pensamiento. Arriba la calvocracia, 3 meses juntos y recuerda, quien calvea, no canea. Urraca83, muchas gracias. Dice, pero vamos a ver qué medidas tiene que tomar un padre o madre, y dice, con educación. Dice, ¿por qué asumes que no ha habido educación? Dice, Vox, la familia es sagrada, la familia no se toca. También Vox. Acosa a Pablo Iglesias, vale, esto no tiene mucho que ver. Dice, en una casa libre de pensamiento no existiría Vox. Amos, no me jodas. Dice, no es la misma casa. Dice, no es lo ¿Qué mismo haces hablando desde la distancia? Ven, acércate, chiquilla. Muchas gracias, Miguel Ora, por la donación de $1. Dice, no olvides nunca que el fascismo no es una alternativa política, es un sistema de opresión. Claro, ellos básicamente lo que generan es una suerte de dualidad rígida, porque ellos son los que han decidido cuál es la dualidad, que es elegir entre el fascismo, el mal, la opresión y todas estas cuestiones, que son lo que representarían sus adversarios políticos, o la luz, la paz, la democracia, que es lo que representarían ellos. Entonces, claro, al final el debate que están planteando es un debate que está truncado, es un debate que es falso. Porque las alternativas que están proponiendo no se están debatiendo per se. Es decir, si tú hablas con una persona que vota a Vox, probablemente esa persona no se identifique como una persona racista u homófoba o todas las cuestiones y etiquetas que tú le quieras poner. La mayoría de ellos, a lo mejor hay alguno que sí, yo soy de Vox y soy racista, yo soy de Vox, pero la mayoría no. Entonces habría que discutir en qué términos una persona se considera homófoba o una persona se considera racista. Para estas personas el simplemente hecho de decir que eres simpatizante de este partido ya te convierte en estas cosas. Libre de pensamiento es aquel que reconoce el derecho de la mujer al aborto por un embarazo no deseado. Libre de pensamiento es aquel que reconoce... Claro, libre de pensamiento es aquel que defiende lo que yo defiendo. O sea, es básicamente este señor ciclista antifeixista está definiendo lo contrario a lo que sería el libre pensamiento. Si el libre pensamiento es pensar exactamente igual que tú, no estoy siendo libre para pensar. Estoy siendo esclavo de lo que tú me estás imponiendo que piense. Porque supuestamente me estás diciendo que la alternativa es la no libertad de pensamiento. Es decir, son contradicciones con patas. Son gente con una fuerte pulsión totalitaria, son gente con una fuerte pulsión autoritaria, que entienden que su totalitarismo y que su autoritarismo y que la imposición de sus ideas por la fuerza es realmente la democracia, la tal, ya que están luchando contra un mal. Es algo muy metafísico, tío, lo que esta gente plantea. Es algo muy religioso, es como las fuerzas del bien, como las fuerzas del mal. Es algo muy simple también, es una dicotomía muy de andar por casa. Dice, ya entiendo, los míos también quiero que sean respetados por llevar piercing, tatuajes, son bilingües, uno vive en Inglaterra con la cultura urbana, otro es mejor notas en hostelería, pese a tener tatu, son muy buenas personas, cuando aparecen les miran, pese a ser muy superiores. Entonces otro te pone
¿vale? La falacia esta de la paradoja de la tolerancia, que lo utilizan muchísimo para justificar normalmente su totalitarismo, su autoritarismo y demás, utilizan muchas veces esta viñeta, ¿vale? Porque ellos ya son jueces a la hora de decidir que tus ideas representan el odio, o representan la violencia, o representan la opresión, ¿vale? Independientemente de que no haya un consenso sobre ello. Dice, ¿qué demócrata es ella? El problema es que su hijo, como nazi que es, está en contra de la democracia. Esta mujer me parece una con mucha impostura. Dice, creo que los jóvenes deben tener opinión propia y los padres no deberían forzar esa libertad de pensamiento. Vamos a ver cómo le dan caña a Rafael. Dice, forzar jamás debe ser labor del padre. Dice, forzar de pensamiento, ideas... Dice, todo lo que va contra los derechos humanos no es libre pensamiento. Van a sufrir en esta casa si no lo están haciendo ya. Entonces te ponen también estas otras viñetas, ¿no? En la que... Esta yo creo que lo expresa muy bien. Los extremos se tocan. Hay uno que es racista, machista, fascista, islamófobo y homófobo, y creo que Hitler tenía razón y me encanta seguir de cacería con los colegas y dar palizas a todas las personas que sean o que piensen diferente. Le dice, ¿y tú? Y dice, estoy en contra de todo eso. Y dice, oh Dios mío, sois idénticos. Esto también se utiliza mucho para intentar generar esta especie del bien contra el mal. ¿Qué pasa? Que aquí te meten a los antifas. Pero, ¿eso significa que todas las acciones que se hacen en nombre del antifascismo es siempre en respuesta o contra el fascismo? Es decir, si yo, por ejemplo, en nombre del pacifismo empiezo a matar ancianas por la calle y yo me declaro a mí mismo pacifista y entiendo que, por lo tanto, como yo soy pacifista y estoy pegando a esas ancianas, es que estas ancianas traen la guerra o traen el horror o traen el odio, ¿justificaría eso mis acciones? No, no lo haría, ¿vale? Porque yo estoy defendiendo, porque yo unilateralmente estoy decidiendo quién representa la guerra, quién representa el odio, quién representa el fascismo, quién representa el mal y quién no lo hace. Y tú no deberías tener esa potestad. Es decir, uno de los lados no es el que se arroga el poder hacer y deshacer en nombre de la lucha contra el antifascismo. No debería ser así. Cuidado con las ancianas, me dicen por ahí. Vale. Entonces, bueno, que esto es algo muy recurrente. Es que me ha llamado bastante la atención esta parte que había escrito aquí. Dice, no pretende ser categórica y estoy seguro de que muchos padres conservadores le podrán decir que ellos siguen teniendo hijos demasiado rojos para su gusto. También estoy convencido de que hijos reaccionarios no llevan saliendo de cunas progresistas toda la vida. Pero las preocupaciones de Nebot coinciden no solo con algunas estadísticas, sino con lo que yo he venido observando en centros educativos. Creo que es cierto que hay una querencia, al menos llamativa, por la derecha entre algunos jóvenes. También hay, en otros, por disolver su identidad sexual y conformar nuevas formas de ser chico, chica u otra cosa diferente. Llamativas opciones vitales que causan el espanto tanto de madres católicas como de madres feministas. Ya no hay tribus urbanas, como hubo en los 90, sino que hay opciones queer y fachas. Supongo que la mayoría de los chavales pasan de todo, como siempre, pero los que pagan el viraje muestran un panorama juvenil que alarma tanto como cualquier panorama juvenil ha alarmado a los padres desde el amanecer de los siglos, la época que nos ha tocado vivir. Hay que preguntarse entonces, primero de todo, ¿por qué la querencia por la derecha de algunos chavales nos llama la atención? Esto nos llama la atención, esto responde también... Voy a no fusilarle el artículo entero a Juan Soto Ibars, vamos a dejarlo aquí. Pero esto responde principalmente a esas eslóganes que leíamos hace no demasiado de que el fascismo es el nuevo punk, o la derecha es el nuevo punk. Sobre todo esto se vio con las elecciones de Ayuso, 4M y demás. Y yo creo que eso tiene bastante fuerza porque lo que se está viendo desde nuestras autoridades públicas, desde la administración, ¿vale? Desde el consenso, desde la hegemonía, son posturas fuertemente reaccionarias, son posturas enormemente puritanas que se hacen y se dicen en nombre de la izquierda. Entonces muchas veces romper con ese esquema, romper con esa hegemonía de pensamiento, romper con esa imposición cultural que viene desde posiciones tan poco atractivas como puede ser nuestra administración o como pueden ser profesores, progres y este tipo de cosas, es algo que yo creo que genera un gran atractivo entre los chavales. Entonces es normal que se rebelen contra estas cuestiones. Sobre todo, ya te digo, cuando estas cuestiones son muchas veces pues enormemente puritanas, enormemente conservadoras, en cosas que a ellos les interesan mucho a esa edad, como por ejemplo puede ser el sexo. Neomonjas geopolíticas. El antisistema de hoy es el sistema. Claro, eso también entra en la paradoja de que muchos supuestos antisistemas
Dale calvo, dale. Cada día estoy más calvo. Este canal funciona. Muchas gracias, Jorge SF. Claro, muchas de estas cosas pasan porque los que van más de antisistemas no se dan cuenta que en muchas ocasiones son unos de los engranajes más importantes que ha tenido el sistema en los últimos años y que ahora a lo mejor están de crecimiento o crecimiento. Pero que... O sea, quiero decir, lo que se entiende como corrección política ha sido una de las grandes claves culturales en los últimos 5, 6, 7 años. Y lo hemos visto, joder, que tenemos a Irene Montero de ministra de Igualdad. Es decir, si crees que eso no va a condicionar el pensamiento de muchos chavales y de muchas relaciones a los que desde supuestamente el Ministerio de Igualdad se les está intentando inculcar una serie de valores altamente puritanos y altamente conservadores en lo que se refiere a las relaciones entre individuos, Calvo el apaga que y lo vámonos, oiga. high five. Calvo el que lo diga. Basilio Esquirol. Turbomonjas. Bueno, chicazos.